La explosión sacudió el desguace, lanzando una lluvia de chispas y fragmentos de metal al aire. Hank Carter dejó caer su soplete y se protegió los ojos mientras el compartimento del motor del viejo carguero estallaba en llamas. Maldiciendo en voz baja, el mecánico de 63 años se puso de pie de un salto y buscó el sistema extintor de incendios. Sus manos curtidas, marcadas por las cicatrices de 47 años trabajando con naves espaciales, se movían con la eficiencia de la práctica a pesar de los temblores de la edad. «Maldita basura militar sobrante», murmuró, activando la espuma extintora. La sustancia blanca envolvió rápidamente las llamas, sofocándolas. Hank se secó el sudor de la frente, dejando una mancha de grasa en su rostro ya sucio. Su barba entrecana estaba chamuscada en los bordes. La estación de salvamento del sistema solar, que orbitaba Júpiter, había sido el hogar y el negocio de Hank durante los últimos 20 años. Tras retirarse de la flota de defensa terrestre, compró este puesto avanzado con su pensión, prefiriendo la soledad del espacio profundo a las abarrotadas comunidades de jubilados de la Tierra o Marte. Aquí, entre las naves abandonadas y la chatarra, Hank encontró paz al dar nueva vida a las naves abandonadas. Mientras la espuma se disipaba, Hank se acercó al carguero averiado para evaluar la situación. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido débil y agudo, casi como un gemido. Frunciendo el ceño, se acercó al compartimento del motor quemado, preguntándose si el calor habría dañado algún componente resonante. El sonido se repitió, definitivamente orgánico, no mecánico. Desconcertado, Hank retiró con cuidado una sección del mamparo derretido. Detrás había un pequeño compartimento oculto, una bodega de contrabandista, se dio cuenta. Y dentro, acurrucada en una bola protectora, estaba la criatura más extraña que jamás había visto. Parecía un reptil, no más grande que un gato doméstico, con escamas iridiscentes que cambiaban de color con la tenue luz. Dos alitas diminutas, en realidad meros bultos, sobresalían de su espalda. Sus ojos, grandes e inteligentes, eran de un dorado brillante con pupilas verticales que se dilataron de miedo al mirar a Hank. «Maldita sea», susurró Hank. «¿Qué haces aquí, pequeño?» La criatura volvió a emitir ese gemido, y Hank notó una herida en su costado, posiblemente causada por la explosión. Sin dudarlo, se quitó la camisa de trabajo y la envolvió con cuidado, teniendo cuidado con su costado herido. «No te preocupes», dijo en voz baja. «El viejo Hank te tiene». De vuelta en su habitación, Hank limpió con cuidado la herida de la criatura. Era sorprendentemente dócil, observándolo con esos ojos inteligentes. Había visto muchas especies alienígenas durante su servicio militar, pero nada como esto. La herida no era profunda, y la criatura pareció relajarse mientras le aplicaba un sellador médico. «Necesitas un nombre», dijo Hank, ofreciéndole un pequeño trozo de proteína sintética. La criatura lo olió con cautela antes de arrebatárselo con sorprendente rapidez. «¿Qué tal Enver? Parece apropiado, considerando cómo nos conocimos». Enver emitió un chirrido que Hank interpretó como aprobación. Durante los días siguientes, la herida de la criatura sanó con una rapidez asombrosa. Hank se sorprendió de lo rápido que se encariñó con su nueva compañera. Había algo en esos ojos, tan llenos de inteligencia y curiosidad. 2 semanas después de encontrar a Enver, Hank se despertó con una alerta urgente de los sensores de proximidad de su estación. Se acercaba una nave, algo normal, ya que los clientes visitaban el desguace con frecuencia. Pero esta nave no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Su casco era liso y negro, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, lo que dificultaba calcular su tamaño real. Enver, que ahora dormía a los pies de la cama de Hank, se puso repentinamente alerta, emitiendo un sonido que Hank nunca había oído. Un zumbido bajo y resonante que le puso los pelos de punta. «¿Sabes algo de esto, verdad?», preguntó Hank, buscando su vieja pistola reglamentaria. La reacción de la criatura lo puso nervioso. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido. «Operador de la estación de salvamento, soy el capitán Vex de la Guardia Imperial Draconida.
Prepárense para ser abordados para inspección. Los instintos militares de Hank se activaron. La voz era tranquila, pero contenía una inconfundible amenaza. Nunca había oído hablar de la Guardia Imperial Draconida, pero la reacción de Ember le indicó que no era una visita amistosa. Este es un asunto de sistemas de almas registrados, respondió Hank con voz firme. Indique su propósito o despeje mi espacio. Hubo una pausa antes de que la voz respondiera, ahora con un dejo de irritación. Estamos rastreando propiedad robada de suma importancia para el Imperio Draconida. El cumplimiento es obligatorio. Ember se había movido para esconderse tras las piernas de Hank, temblando ligeramente. En ese momento, mirando a la criatura asustada, Hank tomó una decisión. Necesito verificar su autorización con el Comando Central de la Tierra. Se detuvo, dirigiéndose ya hacia la cápsula de evacuación de emergencia. No era gran cosa, solo una pequeña nave diseñada para llegar a Europa, la luna de Júpiter, en caso de una falla en la estación. Pero era su única opción. Eso no será necesario, respondió la voz con frialdad. Estamos abordando ahora. Hank recogió a Ember y una pequeña bolsa de suministros de emergencia. Lo siento, hoy no, murmuró, sellando la cápsula de evacuación e iniciando la secuencia de lanzamiento. La pequeña nave se desprendió de la estación con una sacudida que casi arrojó a Hank contra el mamparo. A través de la pantalla, vislumbró la nave alienígena. Era enorme, al menos 10 veces más grande de lo que calculó inicialmente, su casco oscuro estaba erizado de lo que solo podían ser sistemas de armas. Mientras su cápsula aceleraba, señales de energía se iluminaron a lo largo del costado de la nave. Estaban alimentando armas. Agárrate fuerte, Ember, dijo Hank con gravedad, forzando los motores de la cápsula más allá de los límites de seguridad. La criatura se acurrucó contra su pecho, ese extraño zumbido se hizo más fuerte. El primer disparo pasó justo encima de ellos, una advertencia. El segundo no fallaría. Hank repasó mentalmente sus opciones, todas ellas pobres. La cápsula no tenía armas, su escudo era mínimo y no estaba diseñada para maniobras evasivas. De repente, el zumbido de Ember alcanzó un punto álgido. El cuerpo de la criatura comenzó a brillar con una luz interna, y ante los ojos atónitos de Hank, un campo de energía reluciente rodeó la cápsula. La siguiente explosión de la nave perseguidora impactó este campo y se disipó sin causar daño. ¿Qué demonios?, susurró Hank, mirando a Ember. La criatura se encontró con los ojos de él. Y de alguna manera, Hank comprendió. No se trataba de una mascota alienígena común. Era algo mucho más significativo. Aprovechando la inesperada protección, Hank impulsó los motores de la cápsula, dirigiéndose al denso campo de escombros que rodeaba una mina abandonada. Si lograba alcanzarlo, podría perder a sus perseguidores en el caos de metal y roca. Al entrar en el campo de escombros, el campo protector de Ember continuó desviando pequeños fragmentos de chatarra. Hank navegó con la destreza de un piloto veterano, sorteando la pista de obstáculos mientras revisaba constantemente el escáner en busca de sus perseguidores. La enorme nave no pudo seguirlos entre los escombros apiñados, pero Hank sabía que no se rendirían fácilmente. Efectivamente, el escáner pronto detectó naves más pequeñas que despegaban de la nave nodriza, naves de persecución diseñadas precisamente para este tipo de persecución. Te desean con todas sus fuerzas, ¿verdad? Hank le preguntó a Ember, quien había mantenido el campo protector a pesar de los visibles signos de agotamiento, ¿qué eres exactamente? Como respuesta, los ojos de la criatura comenzaron a brillar, y Hank sintió una extraña presión en su mente. Entonces, asombrosamente, oyó una voz, no con sus oídos, sino directamente en sus pensamientos. Guardián, llegó la palabra, clara como el agua. Ahora eres mi guardián. Hank casi perdió el control de la cápsula. ¿Puedes hablar? En mi cabeza. Formando vínculo. La voz continuó, tensa, pero decidida. Necesito un lugar seguro. Entonces explícame. Bien, dijo Hank,
volviendo a concentrarse en el pilotaje. Un lugar seguro primero, la crisis existencial después. Vio una abertura en el campo de escombros, una estación de investigación parcialmente intacta, abandonada durante las guerras por los recursos décadas atrás. No era ideal, pero proporcionaría refugio temporal y podría confundir los sensores de su perseguidor. Guiando la cápsula hacia una bahía de acoplamiento que aún conservaba atmósfera, Hank apagó todos los sistemas excepto los esenciales. El campo protector de Ember se desvaneció y la criatura se desplomó exhausta. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Hank con genuina preocupación en su voz mientras acariciaba suavemente las escamas de Ember. Los ojos de la criatura parpadearon, agotados, necesitaban descansar, pero a salvo ahora, temporalmente. Hank instaló un campamento improvisado en lo que parecía ser un viejo comedor. Mientras Ember dormía, acurrucada contra su costado, Hank vigilaba, con su pistola de servicio lista. Las preguntas ardían en su mente, pero dejó que la criatura descansara. Horas después, Ember se despertó. La criatura parecía más fuerte, sus escamas más vibrantes. Miró a Hank con esos ojos dorados. «¿Tienes preguntas?», dijo la voz en su mente. «Alrededor de 1.000.000», respondió Hank. «Empecemos por lo que eres y por qué esa gente te desea tanto». «Soy Draconate. Lo que los humanos llamarían dragón. Joven, no del todo adulto». Hank levantó una ceja. «¿Dragón? Como el de los mitos de la Tierra. Tus ancestros se encontraron con los de mi especie. Hace mucho tiempo, el recuerdo se convirtió en mito. Y esa gente que nos persigue. Mis captores. El Imperio Draconate. Me robaron del nido. Por mis habilidades». Hank entrecerró los ojos. «Te estaban contrabandeando». «Sí. Para vender». «Lo soy, grupo real. Habilidades raras, incluso entre los de mi especie». Las piezas empezaron a encajar para Hank. «Así que cuando te encontré, me salvaste. Comenzó el vínculo. Ahora eres tu guardián». «¿Qué significa eso exactamente, ser tu guardián?». Ember se movió, estirando ligeramente las alas. «Vínculo sagrado. Te da acceso a mis habilidades. Me da protección mientras soy vulnerable. Hasta que sea adulto». «¿Y cuánto tiempo va a llevar eso?». «Muchos de tus años». 10, tal vez. Hank dejó escapar un largo silbido. «Bueno, eso complica las cosas. Esos imperiales no van a dejarlo pasar así como así, ¿verdad?». «No. Muy valioso. Cazarán». Hank se pasó una mano por su ralo cabello. «Así que ahora somos fugitivos». «Genial. Mi plan de jubilación no incluía precisamente ser perseguido por el espacio por un imperio alienígena». Ember emitió un sonido que Hank comprendió que era una risa. «Eres bueno, guardián. Fuerte. Inteligente. Sobreviviremos». «También soy viejo», señaló Hank. 63 años no es precisamente la edad ideal para huir. La edad no significa nada. Bond da fuerza. «Ya te está curando». Hank frunció el ceño. Entonces se dio cuenta de que el dolor de artritis en sus manos, un compañero constante durante años, había desaparecido. Flexionó los dedos con asombro. «Bueno, que me aspen», dijo en voz baja. «Menudo truco». «No truco. Bond». La voz mental de Ember se volvió seria. «Pero el peligro viene. Debo moverme pronto». Como si fuera una señal, la estructura de la estación vibró. Alguien estaba atracando. «Hora de irse», dijo Hank, recogiendo rápidamente sus pocos suministros. «¿Alguna idea? Necesitan una nave mejor. Esta pequeña cápsula no basta». Hank pensó rápidamente. «Hay una bahía de mantenimiento 2 niveles más abajo. Podría tener algo más sustancial». Se movieron con rapidez por la estación abandonada. El antiguo entrenamiento militar de Hank le había sido muy útil, ya que evitaban los pasillos directos y usaban los pozos de mantenimiento. Ember viajaba sobre su hombro, dando indicaciones ocasionales a través de su enlace mental. La bahía de mantenimiento era un tesoro, una nave de mensajería clase Horizonte.
compacta, pero bien equipada con un motor más rápido que la luz. Estaba polvorienta por el desuso, pero parecía intacta. ¿Puedes pilotar esto?, preguntó Ember mientras Hank examinaba la nave. Puedo pilotar cualquier cosa. Hank respondió con la confianza de un niño, fruto de décadas de experiencia. La pregunta es si todavía funciona. Una rápida comprobación de los sistemas reveló que la mensajera estaba en sorprendentemente buen estado. Los sistemas automatizados de mantenimiento de la estación la habían mantenido en buen estado, aunque no completamente operativa. Las hábiles manos de Hank realizaron rápidamente las reparaciones necesarias, mientras que Ember proporcionó una ayuda inesperada, utilizando esa extraña energía para alimentar sistemas que de otro modo habrían permanecido inactivos. Mientras trabajaban, la mente de Hank corría a mil. Necesitamos un plan. Un lugar a donde ir. Sistemas exteriores, sugirió Ember. Más allá del alcance del imperio. ¿Las colonias fronterizas? Hank frunció el ceño. Es un territorio difícil. Mínima aplicación de la ley. Muchos piratas y forajidos. Perfecto. Ocultando el caos. Hank no podía discutir esa lógica. Conozco a gente ahí fuera de mis días en el ejército. Podrían ayudarnos a mantenernos ocultos un tiempo. Los sonidos de sus perseguidores se acercaban. Hank apresuró las comprobaciones previas al vuelo, saltándose lo no esencial. Cuando los motores del mensajero cobraron vida con el zumbido, las puertas de la bahía de mantenimiento se cerraron. Alguien intentaba forzarlas. Esperen, dijo Hank, activando el protocolo de lanzamiento de emergencia. La secuencia volaría a las puertas exteriores sin las medidas de seguridad habituales. El mensajero salió disparado de la estación como una bala, dispersando los escombros a su paso. Inmediatamente, las alarmas sonaron cuando sus perseguidores los detectaron. 2 naves persiguiéndolos, informó Ember, se conectaron de alguna manera a los sensores del mensajero. ¡Rápido! Veamos qué tan rápido, murmuró Hank, llevando al mensajero al límite. La nave respondió de maravilla, surcando el espacio con una precisión que le recordó sus días de piloto de caza. Pero sus perseguidores eran igual de hábiles y contaban con naves superiores. Se acercaban rápidamente. ¿Algún otro as bajo la manga?, le preguntó Hank a Ember. El joven dracónido se concentró, y una vez más ese campo de energía apareció alrededor de su nave. Pero esta vez, sucedió algo más. El espacio mismo pareció deformarse a su alrededor, y de repente las estrellas pasaron a toda velocidad a velocidades imposibles. ¿Qué hiciste? Hank jadeó, revisando los instrumentos. Según ellos, se movían a 10 veces la capacidad máxima FTL del mensajero. Espacio expandido, explicó Ember con voz tensa. Vieja habilidad dracónida. No se puede mantener mucho tiempo. Fiel a la palabra de la criatura, el efecto duró solo unos minutos antes de que su velocidad volviera a la normalidad. Pero fue suficiente. Sus perseguidores no aparecían en los sensores. Increíble, dijo Hank, genuinamente impresionado. Pero te ves agotado otra vez. Las escamas de Ember se habían desvanecido y la criatura respiraba con dificultad. Necesito descansar. Recuperación. Hank puso rumbo a las colonias exteriores, concretamente a un pequeño puesto minero llamado Terminus, donde un antiguo compañero de guerra se había establecido años atrás. Si alguien podía ayudarlos a desaparecer, ese era Ramírez. Mientras Ember dormía, Hank reflexionó sobre su situación. En menos de un mes, su tranquilo retiro se había transformado en una huida desesperada por la galaxia con un dragón alienígena que, de alguna manera, se había unido a él. Era una locura, y aún así se sentía más vivo que en años. La artritis de sus manos había desaparecido por completo. Al mirarse en el pequeño espejo del baño del mensajero, Hank también notó otros cambios. Las persistentes ojeras habían disminuido y su postura parecía más erguida. Ya no se sentía como si tuviera 63 años. ¿En qué te has metido, viejo?, le preguntó a su reflejo. 3 días después, llegaron a Terminus.
El puesto minero estaba construido en un asteroide, una colección desordenada de módulos y estructuras que habían crecido orgánicamente durante décadas. Perfecto para desaparecer. Ramírez se sorprendió al verlo, pero hizo pocas preguntas. Una característica que Hank siempre había apreciado de su antiguo compañero de escuadrón. Les proporcionó un pequeño apartamento en la zona menos respetable del puesto y prometió estar atento a cualquier visitante inusual. ¿Cuál es el plan a largo plazo?, preguntó Ramírez mientras compartían una copa en la intimidad del apartamento. La verdad es que no lo sé, admitió Hank, observando a Ember explorar su nuevo hogar. Le había explicado que la criatura era una mascota rara para satisfacer la curiosidad de Ramírez. Supongo que pasar desapercibido. Averigua qué hacer. Siempre se te dio bien improvisar, dijo Ramírez con una carcajada. ¿Recuerdas aquella vez en Titán?, sonrió Hank al recordarlo. Difícil de olvidar, casi mueres de frío. Aún así, lograste reparar esa lanzadera con solo provisiones de emergencia y una multiherramienta rota. Ramírez levantó su copa. Por el mejor mecánico de la flota. Mientras bebían, Hank sintió que se formaba una idea. Siempre se necesitaban mecánicos en la frontera. Quizás podrían construir una fachada como servicio de reparación ambulante, moviéndose de puesto en puesto, un paso por delante de sus perseguidores. Más tarde esa noche, discutió la idea con Ember. Buen plan, coincidió el dracónido. Moverse a menudo. Construir red. Recursos. Necesitaremos una nave mejor con el tiempo, añadió Hank. Algo con alojamiento adecuado y un taller. Ayudaremos. Poderes que aumentan a diario. De hecho, Hank había notado que las habilidades de Ember se expandían. La criatura ahora podía manipular la energía de maneras que parecían magia, pero que Ember insistía en que eran simplemente biología dracónida. Esto convirtió a Hank en un mecánico con habilidades sobrenaturales, capaz de comprender y reparar intuitivamente casi cualquier tecnología. Pasaron 3 meses en Terminus, y Hank se labró una reputación de hacedor de milagros con las máquinas. Sus servicios eran muy solicitados, lo que les permitió acumular créditos y suministros. Ember permaneció oculta la mayor parte del tiempo, pero su vínculo se fortaleció. El cuerpo de Hank continuó su sutil transformación. Se movía con la soltura de un hombre mucho más joven, y el dolor crónico que había sido su compañero constante era un recuerdo lejano. Incluso su mente se sentía más aguda, más centrada. Entonces llegó el día en que su pasado los alcanzó. Ramírez irrumpió en su apartamento, sin aliento. Agentes imperiales, jadeó. Recién atracados, haciendo preguntas sobre señales de energía inusuales. Hank empacó y estuvo listo en minutos, una contingencia para la que siempre había estado preparado. Su nueva nave, un transporte modificado con compartimentos ocultos y un taller completamente equipado, estaba lista para partir. Gracias, viejo amigo, dijo Hank, estrechando la mano de Ramírez. Te debo una. Solo mantente con vida, respondió Ramírez. Sea lo que sea en lo que estés metido, parece importante. Si tan solo lo supiera, pensó Hank mientras se alejaban de Terminus, usando túneles de servicio para evitar las principales áreas de atraque donde los agentes imperiales estarían observando. Mientras despejaban el campo de asteroides que rodeaba Terminus, Ember se agitó. Una gran nave se acerca, advirtió la Draconid. Imperial. Efectivamente, una nave enorme apareció en sus sensores, similar a la que los había perseguido desde la estación de salvamento, pero aún más grande. Son muy persistentes, murmuró Hank, preparando maniobras evasivas. Temen en lo que nos convertiremos, respondió Ember crípticamente. Un vínculo de guardianes, no solo una leyenda. Temen la realidad. Antes de que Hank pudiera pedir una aclaración, la nave imperial lanzó cazas, naves elegantes y letales claramente diseñadas para la persecución y la captura. Un momento, dijo Hank, encendiendo los motores mejorados del transporte. Tenían velocidad, pero no la suficiente para superar a los cazas de grado militar. Ember se movió al asiento del copiloto,
ahora lo suficientemente grande como para sentarse correctamente, con alas que habían crecido significativamente en los últimos meses. Juntos, dijo el dracónido, habilidades combinadas. Algo nuevo fluyó a través de su vínculo. No solo la energía de Ember, sino una fusión de sus conciencias. Hank se encontró pilotando con precisión sobrehumana, mientras que, simultáneamente, Ember canalizaba energía para fortalecer sus escudos y motores. El transporte avanzó por el espacio, esquivando las explosiones de los cazas que los perseguían. Pero seguían superados en número y armamento. Necesitan ayuda, declaró Ember. Otros que se resisten al imperio. ¿Conoces gente?, preguntó Hank, sorprendido. No gente. Ningún lugar. Santuario. Ember proyectó coordenadas directamente en la mente de Hank, un sistema del que nunca había oído hablar mucho más allá de la frontera. Con los cazas imperiales acercándose, no tenían otra opción. Esperemos que tus amigos estén en casa, dijo Hank, programando las coordenadas y activando el motor FTL. Las estrellas se difuminaron al dar el salto, dejando atrás a sus perseguidores, al menos temporalmente. Hank sabía que el respiro no duraría mucho. El imperio contaba con recursos inimaginables y una determinación que rayaba en la obsesión. ¿Qué es este santuario?, le preguntó a Ember mientras viajaban por el espacio FTL. Un lugar donde otros como yo se esconden. ¿Y sus guardianes? Hank arqueó las cejas. ¿Hay otros? Otros humanos se unieron a los draconates. No solo humanos. Muchas especies pueden unirse. Aquellos que se resisten al imperio se reúnen allí. Esta era la primera vez que Hank oía hablar de una resistencia organizada. ¿Cuántos? No muchos. Docenas, quizás. El imperio caza sin descanso. ¿Y qué hacen estos resistentes? Sobrevivir. Planificar. Esperar el momento oportuno. ¿Momento oportuno para qué? Los ojos dorados de Ember se encontraron con los suyos. Para contraatacar. La revelación de que no estaban solos. Que otros habían formado lazos similares y resistían activamente al imperio draconiano lo cambió todo para Hank. Su mentalidad militar empezó a ver no solo la supervivencia, sino también la estrategia. Dime todo lo que sabes sobre este imperio, dijo. Fortalezas. Debilidades. Organización. Todo. Mientras Ember compartía conocimiento, Hank se dio cuenta de que ya no solo corrían. Se dirigían hacia algo mucho más grande que ellos mismos. El viejo mecánico que había buscado la soledad estaba a punto de formar parte de una guerra. Pasaron 5 años desde que Hank y Ember encontraron el santuario. Una estación espacial oculta construida dentro de un asteroide ahuecado, oculta dentro de una nebulosa que causaba estragos en los sensores convencionales. Lo que una vez fue un pequeño grupo de combatientes de la resistencia se había convertido bajo el liderazgo de Hank en una fuerza formidable. Hank se encontraba en la cubierta de mando del Desafío, la nave insignia de lo que ahora llamaban la Coalición Libre. Su reflejo en la pantalla mostraba a un hombre transformado. Aunque cronológicamente tenía 68 años, no aparentaba más de 50, su cabello, antes gris, ahora era espeso y oscuro, su postura erguida y sus músculos definidos. El vínculo draconiano había revertido su envejecimiento, dándole una fuerza y vitalidad que no poseía ni siquiera a los 30. Ember, ahora del tamaño de un caballo pequeño, estaba a su lado. Las alas del draconiano se habían desarrollado por completo, alcanzando casi 6 metros de extensión. Las escamas iridiscentes brillaban con un profundo tono zafiro, indicando una madurez avanzada. La flota imperial se dirige al sistema Arcturus, informó Layla Chun, oficial táctica de Hank y guardiana de un draconiano llamado Flair. Su patrón habitual, subyugar las colonias mineras una a una. Hank asintió, estudiando el despliegue táctico. Lo que había comenzado como una huida desesperada de las fuerzas imperiales se había convertido en algo que jamás imaginó. Su pequeña resistencia había crecido hasta incluir 37 parejas de guardianes draconianos y cientos de combatientes aliados de mundos oprimidos por el imperio.
Se están volviendo más audaces, observó Hank. Se están acercando al espacio controlado por la Tierra. La Tierra aún no cree que el Imperio exista, dijo el comandante Ramírez, quien se había unido a su causa 3 años atrás, después de que las fuerzas imperiales destruyeran Terminus. Creen que los ataques son incidentes piratas aislados. El Imperio lo prefiere así. La voz de Ember resonó en las mentes de todos en el puente, una habilidad que el Draconato había desarrollado a medida que maduraba. Divide y vencerás siempre ha sido su estrategia. Hank había aprendido mucho sobre el Imperio Draconiano en estos años. Eran una especie antigua, poderosa y tecnológicamente avanzada, que se había extendido por múltiples galaxias. Pero su sociedad era rígidamente jerárquica, con una pequeña clase dirigente que controlaba al resto mediante el miedo y la subyugación. Los dragones que se vinculaban con los guardianes eran una variante genética rara, perseguidos por el Imperio por sus habilidades únicas. No podemos permitir que Arcturus caiga, decidió Hank. Las colonias no solo son estratégicas, sino que pondrían al Imperio un paso más cerca de la Tierra. Nos superan en número 3-1, señaló Layla. Incluso con nuestras ventajas draconianas. Hank sonrió, con la sonrisa confiada de quien había pasado 5 años superando en maniobras a fuerzas superiores. ¿Cuándo nos ha detenido eso antes? El plan se concretó rápidamente. Años de trabajo conjunto habían hecho que el equipo de mando fuera eficiente. Usarían las inusuales propiedades de la nebulosa para acercarse sin ser detectados y luego atacarían a la flota imperial desde múltiples vectores simultáneamente, centrándose en sus naves de mando. Mientras la flota de la coalición libre se preparaba para la batalla, Hank se retiró a sus aposentos para un raro momento de reflexión. En su escritorio estaba el único objeto personal que había traído de su antigua vida, una fotografía descolorida de él mismo con el uniforme de la Flota de Defensa de la Tierra, tomada 4 décadas antes. «Estabas pensando en la Tierra», dijo Ember, entrando en la habitación. El Draconato ahora podía sentir las emociones de Hank a través de vastas distancias, su vínculo se había profundizado más allá de lo que ambos habían creído posible. «Estaba pensando en cómo cambian las cosas», respondió Hank. «Hace 5 años, era un anciano solitario arreglando naves averiadas, contando los años que me quedaban». «¿Arrepentimientos?», preguntó Ember, sentándose a su lado. Hank negó con la cabeza. «Ni uno». Pasó la mano por las escamas de Ember, un gesto que se había vuelto natural. «Pero me preocupa la Tierra. No están listos para lo que viene. Pocos lo están, antes de que se enfrenten al Imperio. Necesitamos advertirles. Después de Arcturus, deberíamos enviar una delegación. Puede que no te crean. Tal vez no. Pero tengo que intentarlo». Sonaron las alertas. Hora de partir. La flota de la coalición libre se movió a través de la nebulosa. Una extraña armada de naves civiles modificadas capturó naves imperiales y naves de diseño único que incorporaban tecnología draconiana. En su centro se encontraba el desafío. Antaño un crucero imperial, ahora transformado por el ingenio mecánico de Hank y las habilidades de Ember en algo completamente nuevo. Hank ocupó su lugar en la cubierta de mando, con Ember a su lado. A través de su vínculo, se conectaron con la nave, integrándose con sus sistemas de una forma que ninguna tripulación ordinaria podría lograr. A su alrededor, otras parejas de draconidos guardianes hicieron lo mismo con sus naves, creando una flota que se movía con una coordinación sin precedentes. Emergieron de la nebulosa para encontrarse con las fuerzas imperiales bombardeando la principal colonia minera de Arcturus. Enormes naves negras sembraron la destrucción sobre el asentamiento indefenso. «Todas las naves, ataquen según lo planeado», ordenó Hank con voz serena a pesar de las adversidades que enfrentaban. «Recuerden, concentren el fuego en sus naves de mando». La batalla estalló con una violencia deslumbrante. Las naves imperiales, sorprendidas, se apresuraron a reposicionarse. La coalición libre atacó desde múltiples ángulos, con sus naves más pequeñas surcando rápidamente las enormes naves de guerra imperiales,
apuntando a puntos vulnerables que solo los sentidos dracónidos podían identificar. Hank y Ember guiaron el desafío a través del caos con una precisión aparentemente imposible. Gracias a su vínculo, Hank podía percibir el espacio de una forma que los sentidos humanos jamás podrían, anticipando los movimientos enemigos segundos antes de que ocurrieran. «Refuerzos imperiales en camino», informó Layla con voz tensa. «Justo a tiempo», respondió Hank. Era el momento crítico. Habían filtrado información deliberadamente sobre una fuerza menor para atraer a la flota imperial a una trampa. «Envía una señal al ala dividida», ordenó. Desde el otro lado de la luna de Arcturus apareció una segunda fuerza de la coalición, liderada por el ala dividida, capitaneada por un exoficial imperial que había desertado con su guardián. Atacaron las naves imperiales recién llegadas antes de que pudieran organizar sus defensas. El espacio alrededor de Arcturus se convirtió en una tormenta de armas de energía y explosiones. Las fuerzas de la coalición, aunque superadas en número, utilizaron su superior coordinación y las habilidades únicas de sus aliados dracónidos con un efecto devastador. En la cubierta de mando del Defiance, Hank sintió la tensión de la batalla a través de su vínculo con Ember. La dracónida canalizaba una enorme energía, optimizando los sistemas de la nave más allá de su capacidad de diseño. «Apuntada a la nave insignia imperial», anunció Ramírez. «Tenemos un tiro limpio». «Disparad», ordenó Hank. El arma principal del Defiance, un cañón de energía modificado e imbuido de poder dracónido, disparó un rayo concentrado que atravesó los escudos de la nave insignia imperial como si no estuvieran allí. La enorme nave se estremeció, y explosiones secundarias recorrieron su casco. «Dentro del centro de mando», confirmó Layla. El efecto sobre las fuerzas imperiales fue inmediato. Con su estructura de mando desorganizada, su coordinación flaqueó. La coalición aprovechó la ventaja, atacando nave tras nave con precisión quirúrgica. 2 horas después, todo había terminado. La flota imperial se retiró, dejando atrás naves inutilizadas y escombros. La coalición había sufrido pérdidas, pero muchas menos de las previstas. La colonia minera se salvó, su agradecida población ya les extendía la mano con agradecimiento y ofrecimientos de apoyo. «Lo logramos», dijo Ramírez con incredulidad en la voz. «De hecho, los hicimos retroceder». «Por ahora», advirtió Hank. «Regresarán en mayor número. Pero también seremos más fuertes», añadió Ember. «Se correrá la voz de esta victoria. Otros se unirán a nosotros». Hank asintió, pensando ya en el siguiente paso. Asegurar el sistema. Establecer defensas. Luego, preparar una delegación a la Tierra. Es hora de que sepan lo que se avecina. 3 semanas después, Hank compareció ante el Consejo de Defensa de la Tierra, el órgano rector de las fuerzas militares de la humanidad. Su solicitud de audiencia había sido concedida únicamente debido a su historial de servicio. E incluso entonces, con evidente reticencia. «Sea claro, señor Carter», dijo el almirante Chun, jefe del Consejo. «Afirma que un imperio interestelar de alienígenas con forma de dragón está conquistando sistemáticamente colonias humanas y que usted comanda una fuerza de resistencia contra ellos». El escepticismo en su voz era inconfundible. Hank había venido solo, dejando a Ember a bordo de su lanzadera camuflada en órbita. Revelar un dracónido demasiado pronto generaría pánico en lugar de alianza. «Entiendo su incredulidad, almirante», respondió Hank con calma. «Hace 5 años, habría tenido la misma reacción. Pero la evidencia es irrefutable». Presentó datos recopilados durante años, patrones de desaparición de colonias, lecturas de sensores de naves imperiales, testimonios de supervivientes. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas, sus expresiones pasando de la indiferencia a la preocupación. «Aunque lo que dice sea cierto», dijo el general Rodríguez. «¿Qué espera que haga la Tierra? Habla de un imperio que abarca galaxias». «Espero que la Tierra se prepare», respondió Hank. «La coalición libre lleva años luchando con éxito contra el imperio con recursos limitados. Con el apoyo de la flota terrestre,
podríamos establecer un perímetro defensivo que les haría reconsiderar esta expansión. ¿Y esas habilidades que dice tener?, preguntó el almirante Chen. Resultado de la vinculación con una de estas criaturas. Hank dudó, pero luego decidió que era necesaria una demostración. Se concentró, aprovechando su conexión con Ember a pesar de la distancia. La energía crepitó alrededor de sus manos y los sistemas electrónicos de la habitación parpadearon. Los miembros del consejo retrocedieron en estado de shock. Esto es solo una fracción de lo que es posible, dijo Hank. Las dracónidas no son nuestros enemigos. Su imperio sí lo es. Los que han escapado buscan alianzas, no conquistas. La reunión duró horas y las preguntas se volvieron cada vez más prácticas en lugar de escépticas. Al final, Hank había conseguido un acuerdo provisional. La Tierra enviaría representantes para verificar sus afirmaciones y, si estuviera satisfecho, consideraría una alianza formal con la coalición libre. Cuando Hank regresó a su lanzadera, sintió esperanza y temor al mismo tiempo. Incluir a la Tierra en el conflicto lo cambiaría todo, potencialmente convirtiendo un movimiento de resistencia en una guerra entre civilizaciones. Ember estaba esperando, Golden Eyes estudiando la expresión de Hank. Ellos creyeron. ¿Suficiente para investigar más?, respondió Hank, acomodándose en el asiento del piloto. Es un comienzo. El imperio no esperará, advirtió Ember. Una vez que sepan de su acercamiento a la Tierra, acelerarán sus planes. Cuento con ello, dijo Hank con una sonrisa sombría. Que se rebelen plenamente. No más esconderse en las sombras. Durante los siguientes 6 meses, la situación evolucionó rápidamente. La investigación de la Tierra confirmó las advertencias de Hank, lo que llevó a una alianza formal con la coalición libre. Naves militares humanas, con su tecnología avanzada pero falta de experiencia contra tácticas imperiales, integradas con las fuerzas de la coalición. Hank se convirtió no solo en un líder de la resistencia sino también en un diplomático, cerrando la brecha entre la tradición militar humana y la guerra única de naves mejoradas draconadas. Sus décadas en la flota de defensa de la Tierra le dieron credibilidad ante los capitanes humanos, mientras que sus años al frente de la coalición le valieron el respeto de las diversas especies que se habían unido a su causa. El imperio, como se predijo, respondió con una escalada. Los ataques aumentaron en múltiples sectores, sin preocuparse más por la pretensión de incursiones piratas. Las colonias de la Tierra fueron atacadas directamente, lo que obligó a la flota de defensa a entrar en acción. La guerra que Hank esperaba evitar era ahora inevitable, pero el tiempo de preparación que había conseguido resultó invaluable. Cuando la Armada Imperial lanzó su gran ofensiva contra el Sistema Solar, la flota combinada de la coalición Tierra estaba lista. La batalla por el sistema de origen de la humanidad fue la más grande de la historia registrada. Más de 2.000 naves participaron en combates en todo el espacio desde Neptuno hasta Marte. En el centro de la defensa humana estaba el Defiance, ahora la nave de mando de toda la flota combinada. El Imperio, como se predijo, fue la primera vez que la flota. Hank estaba en el puente, con Ember a su lado, coordinando la defensa con una calma nacida de la experiencia. A través de su vínculo, reforzado por 5 años de crecimiento, se conectaron no solo con su nave, sino con toda la flota, creando una red de conciencia que el Imperio no podía igualar. El Imperio tenía números y potencia de fuego bruta. La coalición tenía una coordinación y una precisión que parecían sobrenaturales a los observadores. El punto de inflexión se produjo cuando las fuerzas imperiales apuntaron directamente a la Tierra, evitando la defensa del ejército. El imperio tenía números y potencia de fuego bruta. La coalición tenía una coordinación y una precisión que parecían sobrenaturales a los observadores. El punto de inflexión se produjo cuando las fuerzas imperiales apuntaron directamente a la Tierra, evitando la defensa de las líneas con una carrera suicida de naves capitales. Mientras las enormes naves aceleraban hacia el planeta, Hank tomó la decisión que definiría la guerra. Todas las naves dracónidas convergen en mi posición, ordenó. Las parejas de guardianes se preparan para una sincronización profunda.
Era una maniobra que habían teorizado pero nunca intentaron. Una vinculación masiva de vínculos guardianes dracónidos para crear un único campo de poder unificado. El riesgo era enorme. Una conexión tan profunda podría quemar las mentes tanto humanas como dracónidas. ¿Estás seguro? Enver preguntó en privado. No hay elección, respondió Hank. Si la Tierra cae, todo cae. A medida que las naves imperiales se acercaban a la Tierra, 37 pares de guardianes y dracónidas entraron en profunda sincronización. A través de Hank y Enver, su poder combinado fluyó, ingeró la Tierra. Estaba creando un escudo de energía como nunca antes se había visto. Se materializó entre la Tierra y las naves imperiales entrantes, una barrera brillante que se extendía por miles de kilómetros. Las naves imperiales chocaron contra ella como olas contra un acantilado, su impulso y armas no pudieron penetrar el poder dracónido unificado. El escudo se mantuvo hasta que las baterías defensivas de la Tierra pudieron apuntar y destruir a los atacantes. La demostración de poder conmocionó a ambos lados. Las fuerzas imperiales, presenciando el después de la destrucción de sus naves capitales supuestamente imparables, comenzó una retirada desorganizada. La flota combinada de la coalición Tierra aprovechó la ventaja, obligándolos a retroceder más allá de los límites del sistema solar. Después, mientras la coalición garantizaba la seguridad de la Tierra, Hank se desplomó en el puente del Defiance. La tensión de coordinar un poder tan masivo fue casi fatal. Despertó días después en la Bahía Médica, con Enver constantemente a su lado, preguntó débilmente. Retirado de esta región, pero volverán. Pero no pronto, llegó la voz del almirante Chen cuando entró en la habitación. Sus pérdidas fueron catastróficas. Nuestros analistas creen que hemos comprado años, no meses. Hank luchó por sentarse y su cuerpo volvió a sentir su verdadera edad. La profunda sincronización había cobrado un precio que ni siquiera su vínculo dracónido pudo sanar de inmediato. Los años son buenos, dijo. Los necesitaremos. En los meses siguientes, la leyenda de Hank creció. Los medios lo llamaron el Comandante Dragón, un título que le pareció divertido pero que aceptó por su valor simbólico. Su flota, ahora reconocida oficialmente como la fuerza combinada más grande de la galaxia, estableció un perímetro defensivo alrededor del espacio controlado por la Tierra. Más dracónidos escaparon del control imperial, buscando refugio y guardianes. El vínculo que alguna vez había sido raro se convirtió en un símbolo de la alianza entre especies. Se establecieron instalaciones de entrenamiento para preparar a los guardianes potenciales, aunque el vínculo en sí seguía siendo misterioso y ocurría solo cuando la conexión era correcta. Un año después de la Batalla de la Tierra, Hank se encontraba en la plataforma de observación de la recién construida sede de la coalición, una enorme estación espacial en el borde del sistema solar. A su lado no solo estaba Enver, sino también una docena de jóvenes dracónidos, recientemente escapados de las instalaciones de cría imperiales. Ahora te miran a ti, dijo Enver, observando cómo los jóvenes practicaban sus habilidades bajo la guía de guardianes experimentados. No solo los humanos, sino todos los que resisten al imperio. Hank asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. No es lo que esperaba cuando te encontré en el compartimiento de ese contrabandista. El destino, sugirió Enver, moviendo las alas en lo que Hank había llegado a reconocer como diversión. Tal vez, admitió Hank, o simplemente un viejo mecánico que no podía dejar morir a una criatura herida. Sonó una alerta de comunicación. Se oyó la voz del almirante Chin. La inteligencia de la coalición ha detectado movimientos imperiales más allá del brazo de Orión. Se están reconstruyendo más rápido de lo previsto. Reconocido, respondió Hank. Convoca al Consejo de Guerra. Mientras se disponía a irse, uno de los jóvenes dracónidos se acercó. Tengo curiosidad. ¿Es cierto?, preguntó la criatura telepáticamente. ¿Que eras uno de los dos? ¿No fui solo un mecánico? Hank sonrió y puso una mano sobre la cabeza del joven. Todavía lo soy, dijo. Ahora simplemente trabajo con máquinas más grandes.
El comandante de la flota, que había comenzado como un viejo mecánico, regresó al puente de su buque insignia, listo para enfrentar lo que vendría después. La galaxia había cambiado y él había cambiado con ella. Pero algunas cosas se mantuvieron constantes. Sus manos todavía sabían cómo arreglar lo que estaba roto, ya fuera el motor de un barco o una alianza entre mundos. Y eso, reflexionó Hank mientras Ember seguía su paso a su lado, era suficiente. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. También deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima historia.